Hola, soy Isabella Marín. Hoy quiero contarte una historia que no elegí vivir, pero que me transformó para siempre. Una historia sobre confianza, traición, y la fuerza silenciosa que todos llevamos dentro. No es fácil recordar, pero es necesario. Porque a veces, contar la verdad es el primer paso para sanar. Conocí a Laura en mi primer año de universidad. Ella era todo lo que yo no me atrevía a ser, segura, valiente, magnética. Rápidamente nos volvimos inseparables. Compartíamos risas a altas horas de la noche, planes de viajes imposibles, sueños de cambiar el mundo. Ella era mi hermana elegida. Mi familia encontrada. Oh, eso creí. Al terminar la carrera, la vida nos llevó por caminos distintos pero paralelos. Yo empecé a trabajar en una pequeña editorial, mientras Laura brillaba en eventos y redes sociales. Siempre que nos reencontrábamos, era como si no hubiera pasado el tiempo. Oh, eso quería creer. Todo cambió cuando conocí a Álvaro. Era divertido, atento, alguien que escuchaba de verdad. Laura lo conoció una noche que salimos juntas, y aunque sonrió, había algo en su mirada que no entendí. Los meses pasaron y la relación con Álvaro creció. Soñábamos con mudarnos juntos, con construir algo sólido. Yo, ingenuamente, seguía confiando en que Laura estaría feliz por mí. Pero las señales estaban ahí. Pequeños comentarios envenenados. Ten cuidado, Isa. A veces los hombres no son lo que parecen. Mensajes ignorados. Invitaciones canceladas último minuto. La distancia no fue abrupta, fue como un hilo que se desgasta imperceptiblemente. Un viernes, después de una semana agotadora, decidí sorprender a Álvaro con su comida favorita. Llegué a su departamento sin avisar, emocionada, con bolsas llenas de sushi y su postre preferido. Lo que encontré al abrir la puerta fue una escena que aún, a veces, se reproduce en mis pesadillas. Laura, en su camiseta, riendo en el sofá, con Álvaro demasiado cerca, demasiado cómodo. No dijeron nada. No tuvieron que hacerlo. El silencio gritó todo lo que sus palabras jamás podrían. Salí corriendo, dejando la puerta abierta, dejando las bolsas caer. Caminé durante horas, sintiendo que la ciudad se cerraba sobre mí, que cada paso me alejaba de la vida que había construido. No lloré esa noche. No tenía fuerzas. Me senté en el borde de mi cama y miré la pared vacía. Y supe que algo dentro de mí se había roto de una manera que ninguna disculpa podría reparar. En los días siguientes, vinieron los mensajes, de Laura, de Álvaro, de amigos comunes confundidos. Algunos decían no fue para tanto, otros sugerían que quizás estás exagerando. No. No era exageración. Era traición. Laura intentó justificarlo como un error, una confusión de sentimientos. Álvaro envió flores que tiré sin abrir. Me ofrecieron explicaciones como si pudieran tapar un agujero que perforaba hasta el alma. Pero yo sabía que había algo más grande que la traición de una pareja. Era perder a la persona que habías elegido como tu familia. La tristeza fue un mar que me arrastró durante semanas. No podía concentrarme, no podía dormir. Cada foto, cada recuerdo, se sentía como una burla cruel. Pero también, en medio de esa oscuridad, empecé a escuchar algo que había olvidado, mi propia voz. Poco a poco, comencé a reconstruirme. No fue una decisión heroica. Fue necesidad. Empecé pequeño, caminatas matutinas, cuadernos llenos de pensamientos desordenados, noches de películas donde el protagonista era mi propia compañía. Me inscribí en un curso de pintura que siempre había querido tomar. Me reencontré con amigas que había descuidado por priorizar relaciones que ahora sabía que no valían la pena. Entendí que no tenía que perdonar para sanar. Que algunas heridas no se cierran con abrazos falsos, sino con fronteras firmes. Hoy, si veo a Laura en redes sociales, siento algo muy distinto al odio, indiferencia. No le deseo mal. Simplemente ya no ocupa espacio en mi vida. Y eso es la verdadera libertad. Si alguna vez te han traicionado personas que amabas como familia, quiero que sepas que no estás sola. Que la traición duele, pero no te define. Que eres mucho más que el peor día que has vivido. Dime en los comentarios, ¿alguna vez tuviste que reconstruirte después de una traición? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Y si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones.
porque aquí, en Historias de Karma, recordamos juntas que no estamos solas. Gracias por estar aquí. La primera mañana después de todo, me desperté temprano. No porque quisiera. Mi cuerpo simplemente no sabía a dónde pertenecer. Las sábanas olían a soledad. El sol entraba sin permiso entre las cortinas mal cerradas. Me senté al borde de la cama durante largos minutos, sintiendo el peso de mi propia existencia. Encendí la cafetera como autómata. Observé las gotas caer, una a una, en un ritmo que de alguna manera me ancló al momento presente. Pensé en borrar todos los mensajes de Laura. Pensé en llamar a alguien. Pensé en desaparecer por unos días. Pero no hice nada de eso. En cambio, abrí un cuaderno viejo, uno que había usado en la universidad para tomar apuntes de literatura contemporánea, y escribí solo 3 palabras: sigue respirando, Isa. Era un inicio. Mínimo. Torpe. Pero era mío. Pasé los siguientes días en piloto automático. Iba al trabajo, saludaba a mis compañeros, cumplía con mis tareas. Desde afuera, supongo que parecía funcional. Pero dentro de mí, cada gesto era una negociación silenciosa entre la versión rota y la que se negaba a rendirse. Un martes cualquiera, sin planearlo demasiado, entré en una tienda de arte cerca de mi casa. Era pequeña, casi invisible, pero había algo acogedor en su desorden de pinceles y lienzos apoyados contra las paredes. Compré una caja de acuarelas. No sabía por qué. No era particularmente buena pintando. Tal vez necesitaba probar que todavía podía crear algo hermoso. Esa noche, sentada en el suelo del salón, pinté. No paisajes ni retratos. Solo manchas de color que se extendían como pensamientos liberados, sin estructura ni censura. Me quedé dormida ahí mismo, con el pincel en la mano y el corazón un poco menos apretado. Al despertar, algo había cambiado. No drásticamente. No milagrosamente. Pero era un pequeño desplazamiento interno, como si hubiese girado el rostro apenas un grado hacia la luz. Empecé a llenar cuadernos. Con dibujos. Con listas. Con recuerdos. Con cosas que quería dejar atrás. Con cosas que quería aprender. Era una forma de reconstruirme sin necesidad de entenderlo todo de inmediato. Un domingo, mientras pintaba en un parque, una niña pequeña se acercó. Miró mi trabajo y dijo sin filtro: «¡Qué bonito! Parece que está cantando». Sonreí. No sabía exactamente a qué se refería, pero me aferré a esa idea, que tal vez mi vida también podía volver a cantar, de formas inesperadas. Aún había días grises. Momentos en que una canción, un aroma o una calle cualquiera disparaban memorias como agujas en la piel. Pero cada vez duraban menos. Cada vez era más fácil recordar sin revivir. Aprendí a comer sola en cafeterías sin sentirme observada. Aprendí a disfrutar las películas sin tener que comentarlas al salir. Aprendí a caminar sin la sombra de quienes ya no estaban. Y en ese aprendizaje silencioso, me di cuenta de algo poderoso: a veces, perderlo todo no es el final. Es el espacio necesario para comenzar de nuevo. Con el pasar de los meses, empecé a notar cambios pequeños pero fundamentales. Antes, medía mi valor en función de cómo otros me veían. ¿Era divertida? ¿Era útil? ¿Era suficiente? Ahora, por primera vez en mucho tiempo, esas preguntas empezaban a perder su peso. Un viernes por la tarde, mientras organizaba mi armario, me encontré con una caja llena de recuerdos, entradas de conciertos, cartas antiguas, fotos con Laura. Me senté en el suelo, la caja abierta frente a mí, y por primera vez no lloré. Solo sonreí tristemente y entendí que esos recuerdos no definían quién era ahora. Tomé cada objeto entre mis manos, agradecí en silencio lo que había significado, y luego lo guardé nuevamente. No para olvidarlo, sino para archivarlo en un lugar donde ya no pudiera lastimarme. Empecé a explorar nuevos hobbies. Me inscribí en clases de yoga, algo que siempre había pensado que no era para mí. Descubrí que mi cuerpo, al igual que mi corazón, también necesitaba aprender a soltar tensiones que llevaba acumulando años. En las clases, rodeada de extraños que también parecían cargar sus propias batallas invisibles, me sentí pequeña pero parte de algo. Me equivocaba en las posturas, perdía el equilibrio, pero cada caída era recibida con una sonrisa propia, no con la crítica dura que solía tener.
Una mañana, mientras sostenía una postura de árbol temblorosa pero persistente, entendí algo: sanar no se trata de no tambalear. Se trata de seguir intentándolo. Empecé también a viajar sola, aunque fueran escapadas cortas a pueblos cercanos. Caminaba por calles empedradas, probaba comidas nuevas, escuchaba música local. Cada nueva experiencia era una declaración silenciosa: estoy aquí. Estoy viva. Al principio, sentía miradas. O quizá era imaginación. Pero poco a poco dejé de notar los ojos ajenos. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a saborear los silencios como si fueran melodías olvidadas. Hubo un momento que recuerdo especialmente. Estaba en un pequeño café, leyendo un libro de poesía, cuando me di cuenta de que llevaba horas sin revisar el teléfono. No esperaba mensajes. No necesitaba validación. Era solo yo, las palabras y el mundo girando amablemente alrededor. Por supuesto, hubo recaídas. Días en que la tristeza me atrapaba desprevenida. Una foto vista por accidente. Una canción que sonaba en la radio. Una memoria que se infiltraba en mis sueños. Pero ya no me castigaba por esos momentos. Entendí que sanar no es una línea recta. Es un sendero en espiral, donde a veces retrocedes un paso para tomar impulso y saltar dos más adelante. Una noche, después de una cena improvisada conmigo misma, me miré al espejo y vi algo nuevo: vi respeto. No por lo que había perdido, sino por todo lo que había logrado reconstruir. No era la misma Isabella de antes. Era una versión más consciente, más suave consigo misma, pero también más firme en sus límites. Y supe, sin dudas, que lo mejor aún estaba por venir. Fue una tarde de otoño cuando el pasado decidió cruzarse de nuevo en mi camino. No fue dramático ni anunciado. Sucedió de la manera en que suceden las cosas que de verdad importan, sin previo aviso. Estaba en una feria de libros locales, paseando entre estantes, oliendo el papel nuevo, dejando que los títulos me eligieran a mí. Me sentía tranquila, conectaba con una parte de mí que había aprendido a cultivar en silencio. Y de repente, ahí estaba ella. Laura. Sostenía un café en una mano y hojeaba un libro con la otra. Su cabello seguía igual de brillante, su sonrisa igual de ensayada. Pero había algo diferente en mis ojos, no en los suyos. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. El tiempo pareció estirarse, como una cuerda tensada a punto de romperse. Ella fue la primera en reaccionar. Se acercó con una sonrisa tensa, esa sonrisa que antaño habría bastado para desarmarme. Esta vez, solo la observé con calma. Isa, dijo, usando aquel apodo que alguna vez significó hogar para mí. ¿Cuánto tiempo? Asentí levemente. Mucho tiempo, respondí. Hubo un silencio cargado entre nosotras. Ella jugaba con la tapa del vaso de cartón, buscando palabras que pudieran coser un puente ya derrumbado. Quiero decir que siento mucho todo, balbuceó. Las cosas se salieron de control. No sentí rabia. No sentí alivio. Solo una profunda claridad. Lo sé, dije con voz firme pero suave. Y está bien. Sus ojos se abrieron un poco, confundida. Seguramente esperaba reproches, lágrimas, drama. Pero yo ya no era esa versión de mí misma. No necesito una disculpa para seguir adelante, continué. Ya seguí adelante. Laura tragó saliva. Vi en su expresión una mezcla de alivio y culpa. Intentó invitarme a tomar un café, para ponernos al día. Sonreí, genuinamente esta vez. Gracias, pero no, dije, acariciando con la yema de los dedos el lomo de un libro recién comprado. Estoy en otro capítulo de mi vida. No hubo drama. No hubo escena. Solo dos personas que alguna vez compartieron todo, y ahora compartían solo un adiós silencioso. Me alejé sin mirar atrás. Afuera, el aire otoñal olía a hojas secas y a nuevos comienzos. Mientras caminaba hacia casa, entendí algo que me hizo sonreír. A veces, el verdadero cierre no viene con explicaciones ni grandes gestos. Viene con paz. Y yo, Isabella Marín, finalmente estaba en paz. Los meses siguientes fueron un lienzo en blanco. Sin rencores, sin expectativas, sin pesos heredados. Era extraño, al principio,
vivir sin el zumbido constante de antiguas heridas. Pero también era liberador. Me mudé a un pequeño apartamento en el corazón de la ciudad. Tenía paredes blancas, suelos de madera crujiente y una ventana que dejaba entrar la luz de la mañana como una caricia. No era grande ni lujoso, pero era mío. Decoré cada rincón con piezas que contaban mi historia, cuadros que pinté en tardes de soledad, plantas que había visto crecer, fotografías de momentos que había elegido recordar. Construí nuevas rutinas que me nutrieran. Mañanas de café fuerte y meditación breve. Caminatas por el parque escuchando audiolibros que hablaban de resiliencia y amor propio. No porque buscara arreglarme, sino porque quería acompañarme de una forma más amable. Me permití también abrirme a nuevas amistades, lentamente, sin la urgencia de llenar vacíos. Conocí a Sofía en una clase de cerámica, a Mateo en un club de lectura. Personas que no sabían nada de mi pasado, pero que me conocían en mi presente. Y un día, sin planearlo, conocí a alguien especial. No era un salvador. No era una historia de cuento. Era simplemente alguien que veía mi luz, no mis cicatrices. Alguien que no intentaba completarme, sino caminar a mi lado. Aprendí a amar desde la elección, no desde la necesidad. Aprendí a dejar que el amor fuera una suma, no una resta. La versión de mí misma que emergió de todo aquel dolor no era invulnerable, pero era más sabia. Sabía reconocer las alertas. Sabía poner límites. Sabía que la paz no se negocia, ni siquiera por amor. Cada día construía algo nuevo, una tradición pequeña, una meta alcanzada, una conversación honesta. Y entendí que la felicidad no llega como un rayo, sino como el sol que lentamente empuja a la noche. Hoy, cuando pienso en Laura, en Álvaro, en todo lo que alguna vez dolió tanto que parecía insuperable, solo siento gratitud. No porque me lastimaron, sino porque gracias a esa ruptura me reencontré conmigo misma. Y ese, después de todo, era el amor que siempre había estado buscando, el propio. Hoy, me siento frente a esta página en blanco no para contar una historia de dolor, sino una de renacimiento. Porque si algo he aprendido es que nuestras cicatrices no son cadenas, son mapas. Y los mapas no solo nos recuerdan dónde hemos estado, sino hacia dónde podemos elegir ir. A veces, la vida nos obliga a despedirnos de quienes creíamos imprescindibles. Nos arranca de las manos las versiones de nosotros mismos que ya no nos sirven. Nos empuja hacia territorios desconocidos donde solo queda confiar en el próximo paso. Hoy, ya no busco que me validen. Ya no me esfuerzo en encajar en moldes ajenos. Hoy me pertenezco. Y ese es el regalo más grande que el dolor pudo darme. A ti, que estás escuchando esta historia, quiero decirte algo: sanar no es olvidar. No es hacer como si nunca hubiera pasado. Sanar es mirarlo todo de frente y decidir que, a pesar de todo, todavía eliges creer en ti. Gracias por caminar conmigo este trayecto. Gracias por permitirme compartir no solo una historia, sino una verdad, que incluso desde los escombros, podemos construir algo hermosamente nuestro. Y si alguna vez dudas, recuerda, tu paz no es negociable. Tu valor no se mide por las traiciones que sobreviviste, sino por el amor que elegiste darte a ti mismo. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, sigue caminando. Solo mira hacia atrás para ver cuánto has crecido. Gracias por estar aquí.